Mis hermanas se burlaban de mí por heredar la gasolinera vieja de mi papá, hasta que descubrieron el secreto de los $200 millones. Y les di la vuelta como nunca se imaginaron. Me llamo Jaque, tengo 32 años. He trabajado en la gasolinera de mi papá desde que era adolescente. Hace 3 meses él murió por un derrame cerebral. Era duro, un veterano de Vietnam que trabajó todos los días de su vida hasta los 75 años. Mis hermanas, Olivia y Sofía, siempre pensaron que yo estaba tirando mi vida a la basura por quedarme a ayudar a mi papá con un negocio que según ellas ya estaba en la ruina. Yo trabajaba con él durante el día, y en las noches estudiaba para sacar mi título de ingeniero. Mis hermanas se fueron del pueblo en cuanto pudieron. Olivia, que tiene 38, es abogada en Chicago, y Sofía, de 35, trabaja en un banco en Nueva York. Venían a ver a mi papá una vez al año, y siempre hablaban de sus departamentos lujosos y sus vacaciones caras. Yo fui el que se quedó. Yo llevaba las cuentas cuando mi papá ya no veía bien. Yo hacía la chamba mecánica cuando sus manos ya no funcionaban por la artritis. Yo lo llevaba al doctor y me aseguraba de que tomara sus medicinas. ¿Era esa la vida que yo quería? La neta. Mi sueño era diseñar motores para NASCAR o Fórmula 1, pero la vida pasa. Mi mamá murió cuando yo estaba en la universidad. Y alguien tenía que cuidar al viejo, y mis hermanas. La semana pasada leyeron el testamento. Mis hermanas llegaron vestidas igual, con trajes negros carísimos que seguramente cuestan más de lo que yo gano en un mes. Se la pasaron murmurando cómo se iban a dividir los ahorros de papá y qué iban a hacer con la cabaña del lago. El abogado, un viejo amigo de pesca de mi papá, empezó a leer: a mis hijas, Olivia y Sofía, les dejo $75,000 a cada una. Tendrías que ver las caras que pusieron. Olivia se quedó fría en medio de una sonrisa. Como si hubiera escuchado mal. El abogado dijo sin ni siquiera levantar la vista: a mi hijo Jaque le dejo mi gasolinera, todas las propiedades, las estructuras, todo lo que esté relacionado, y a mi perro, Buster. Se hizo un silencio pesado. Olivia se rió con desprecio. ¿La gasolinera? Esa cosa debería estar cerrada desde los 90. Las dos empezaron a decir que papá se había vuelto loco al final, y que no era justo, que yo lo había manipulado por quedarme con él. Entonces Sofía se acercó al mostrador con esa cara suya de ejecutiva tranquila. Mira, Jaque, sé que este lugar te importa, pero es solo un terreno, puro problema. Las reglas y papeleos te van a comer vivo. No quiero verte atrapado aquí. Olivia se metió en la conversación. Qué bonito. Papá era sentimental. Pero tú eres inteligente. Siempre lo has sido. No tienes que romperte el lomo como él. Déjanos ayudarte. Sofía asintió. Agarra los 20,000. Vete mientras puedas. Sin dramas. Sin broncas. Claro que sí. Las mismas hermanas que ni siquiera llamaban a mi papá en su cumpleaños. Ahora resulta que les importaba ayudarme. Voy a serte honesto, por un segundo. Si lo pensé, $20,000 no cambiaban mi vida, pero eran mi boleto para salir de aquí. Al fin podría irme de este pueblo muerto, rentar un depa en algún lugar nuevo. Y tal vez usar mi título de ingeniero por primera vez. Nada de pelearme con bombas de gasolina rotas. Nada de no dormir por las facturas. Solo libertad. Pero lo que ellas no entienden es que mientras se dedicaban a sus carreras, yo ayudaba a mi papá a mantener vivo su sueño. Lo vi partirse el lomo trabajando 18 horas diarias. Le aprendí todo sobre el negocio y estuve a su lado desde que mamá murió. Esa gasolinera podrá ser basura para ellas, pero era la vida de papá. Después de la lectura del testamento, me fui a la casa de papá. Ahora mi gasolinera. El lugar es antiguo, con 2 bombas que apenas funcionan y un tallercito donde arreglábamos autos. El letrero de la entrada ya casi ni se ve. Papá siempre decía que iba a repintarlo, pero nunca lo hizo. Buster, el perro de 12 años de papá, me esperaba en la puerta, como lo hacía cuando llegaba mi viejo. Ya tiene el hocico gris y camina cojeando. Luego miró para atrás buscando a papá, y luego me volvió a ver con esa cara que me partió el corazón. Me agaché, lo abracé y te juro que él y yo entendimos exactamente lo que sentía el otro. Me quedé solo en una gasolinera casi abandonada. Y 2 hermanas que ahora querían reuniones familiares para hablar de mi herencia. Esa semana me la pasé revisando la oficina de papá en la estación. Era como una cápsula del tiempo. Facturas y papeles de propiedad de los últimos 40 años, todo ordenado. Al principio era puro papel, pero empecé a ver algunos documentos marcados con tinta azul o puntitos rojos. En un cajón hallé un mapa topográfico con números y marcas escritas con la letra de papá.
como si quisiera decirme algo. Esa noche, mientras Baster roncaba debajo del escritorio, encontré un compartimento escondido en un cajón. Había un álbum de fotos viejo. Mostraba la gasolinera cuando estaba en su mejor momento, a mis papás cuando eran jóvenes, y un montón de fotos del terreno que está detrás del taller, todo lleno de hierba. Algunas fotos tenían una X y medidas escritas. Una foto en especial me sacó de onda. Papá salía con un señor de traje, los dos sosteniendo equipo científico. En la parte de atrás decía, confirmación inicial con STBM. ¿Quién rayos era ese STBM? ¿Y qué estaba confirmando papá? Al día siguiente me fui a checar. Todo el terreno estaba lleno de maleza, más alta que yo, zarzas y árboles chicos. Pero encontré lo que parecía ser una estructura de metal, casi tapada por enredaderas. No tengo idea de qué sea, pero papá claramente creía que era importante. Iba a investigar más, pero en eso apareció el BMW de Olivia. Me fui rápido al frente. No quería que viera lo que estaba haciendo. Llámame paranoico, pero algo me dice que mejor me guardo esto por ahora. Ah, aquí estás, dijo ella, mirándome como si yo fuera chicle pegado a su zapato caro. Tenemos que hablar de esta situación ridícula. Me dijo que ella y Sofía estaban dispuestas a subir su oferta a $35,000 por el lugar, y hizo un gesto como si le diera asco tocar cualquier cosa. No me interesa vender. Se rió. Jaque, sé realista. ¿Qué vas a hacer con una gasolinera que ya está en ruinas? Ni siquiera puedes pagar un depa decente. Toma el dinero y sigue con tu vida. No se trata de dinero, le respondí. Eso solo la hizo reír más. Claro que se trata de dinero, dijo. Eres demasiado ingenuo para darte cuenta. Antes de que dijera algo más, Baster salió del taller, todo lleno de tierra, porque había estado cavando en el patio trasero. Olivia arrugó la nariz y dijo, ese perro ya debería ser sacrificado, está sufriendo. Nunca había tenido ganas de golpear a mi hermana, pero siempre hay una primera vez. Baster es familia, le dije, con calma. Más familia que algunas personas de aquí. Eso le pegó donde duele. Aún así, insistió. Estamos tratando de ayudarte. Este lugar es un hoyo de dinero. Papá era sentimental, pero uno tiene que ser práctico. Se fue cuando le dejé claro que no iba a vender. Pero antes de irse me advirtió que volverían, con un enfoque más formal. 2 días después, me llegó la demanda. Mis queridas hermanas están impugnando el testamento de papá. Dicen que ya no estaba en sus 5 sentidos cuando lo escribió. Que yo lo manipulé para que cambiara. Todo porque dependía de él económicamente. La verdad es que papá actualizó su testamento hace 5 años, después de su susto con el corazón. Y lo hizo con toda la cabeza clara. Claro. Ni siquiera sabía de eso hasta que leí el testamento. Llamé al abogado de mi papá y él suspiró y dijo, tu papá me dijo que esto podía pasar. Te voy a ayudar a defenderte, pero prepárate para una pelea fea. Tus hermanas tienen dinero. Se pueden dar el lujo de alargar esto todo lo que quieran. Genial. Justo lo que necesito. Una guerra legal, larga y cara que no puedo pagar. Unos días después, Sofía apareció de la nada con un tipo de traje hablando de números enormes. Ofrecían $100,000 por la propiedad, mucho más que la última oferta. Pero todavía no era suficiente, especialmente si ahora de pronto la querían tanto. Es un buen trato, Jaque, dijo Sofía, como si fuera todo negocio. Esa tierra no vale nada. Limpiar una gasolinera vieja cuesta más de lo que vale. Cuando pregunté por qué les importaba tanto una tierra sin valor, el tipo de traje, que seguramente gasta más en gel para el cabello que yo en comida, me soltó un rollo corporativo sobre revitalizar la comunidad y desarrollo a largo plazo. Estamos invirtiendo en varias propiedades en esta zona, dijo bien serio. La estación de tu papá está en un punto clave para nuestra visión. Sí, claro. Esta gasolinera está en una calle sin salida que nadie visita desde que construyeron el bypass hace 15 años. Aquí no hay nada que revitalizar. Le pregunté a Sofía cómo había terminado metida con esa gente, y ella nada más sonrió con esa cara de que sabe más que tú. Sé algo. No preguntes. Digamos que conozco gente. Ah, perfecto. Como si eso fuera normal. Cuando se fueron, vi un coche estacionado en la calle. Un tipo con una cámara tomaba fotos de la gasolinera, sobre todo de la parte de atrás, donde está todo cubierto de maleza. En cuanto notó que lo estaba viendo, se fue. Yo no me iba a quedar con los brazos cruzados, así que me subí a la camioneta y lo seguí,
a una distancia segura, nomás para ver a dónde iba. Se metió por calles raras. Pero no era la primera vez que me pasaba esto. Finalmente llegó a una plaza comercial y se metió a una oficina sin letrero, con ventanas opacas. Demasiado sospechoso para. Me estacioné del otro lado, le tomé foto a las placas y me puse a investigar. Resulta que esa gente ha estado comprando medio pueblo desde hace un año. Esto no se trata solo de la gasolinera. Alguien está planeando algo grande. A la mañana siguiente, volví a esa estructura de metal que había encontrado. Quité más enredaderas y vi que era algún tipo de equipo de perforación viejo. No era muy grande, pero se notaba que era profesional. Papá nunca me habló de eso. Parecía equipo para tomar muestras de suelo, como los que usan los geólogos. ¿Qué andaba buscando papá? ¿Por qué necesitaba saber qué había debajo de nuestra tierra? Buscando entre los archivos, encontré varias cartas del Departamento de Recursos Naturales del Estado. Estaban llenas de palabras técnicas, pero todas mencionaban reservas potenciales. No decían de qué. Y en una de las cartas vi un nombre, Esteban Martínez. Me pregunté si sería el mismo, Esteban, de las fotos antiguas de papá. Luego encontré algo más. Una llave pegada con cinta en la parte de atrás de un archivero. Tenía una nota escrita por papá, cuando llegue el momento. Pero no decía qué cerradura habría. Probé en todos lados, cajones, puertas, armarios, y nada. Todo se ponía más raro cada día. Mis hermanas nunca se preocuparon por este lugar en 20 años. Le decían, el hoyo de dinero de papá. Y ahora están metiendo abogados y promotores. Y para colmo, en la mañana recibí una llamada del alcalde. Sí, ese mismo es novio de Sofía en la secundaria, el que dejó porque no era suficientemente ambicioso. Hemos recibido reportes de posibles violaciones de código en la gasolinera, dijo con esa voz falsa de político que quiere robarte sin que te des cuenta. Claro. Hace 3 meses todo estaba bien, y ahora de pronto es una amenaza ambiental. Ya me sentía como si estuviera metido en una película de conspiración mal actuada. Por suerte, todavía tenía a Buster. Hoy lo encontré cavando en el patio como loco. Lo aparté, pero en cuanto lo solté, regresó a seguir cavando. Algo hay allí. Lo sé. A lo mejor mi papá sabía algo que yo no. Me puse a revisar el terreno y encontré una placa de concreto escondida bajo un montón de maleza. ¿Qué diablos hacía esa losa ahí? ¿Y por qué Buster estaba tan emocionado, como si hubiera encontrado un tesoro? Pero ni tiempo de pensarlo, porque de la nada llegó un grupo de inspectores enviados por la alcaldía. Fue ridículo. Casi ni vieron la gasolinera. Pero pasaron como una hora husmeando en la parte de atrás, tomando fotos y muestras de tierra. Les pregunté qué buscaban y nomás me dijeron algo muy vago sobre preocupaciones ambientales. Ahora resulta que, después de años de no importarles, de pronto les surge saber si la tierra está bien. Uno de los inspectores, un chavo que se veía incómodo, me habló en corto cuando ya se iban. Mira, no sé qué onda aquí, me dijo en voz baja, pero esta no es una inspección normal. Alguien está metiendo presión para que encuentren problemas. Ah, perfecto. O sea, el alcalde sí está metido en todo esto con mis hermanas. Me puse a investigar al tal Esteban Martínez, pero no existe en ningún lado. Ni negocios, ni redes. Nada. Como si fuera un fantasma. Si sigue vivo, tendría como 70 años, pero me late que no es alguien que quiera ser encontrado. Esa misma noche, me habló Sofía. Bien preocupada por mí, según ella. Jaque, estoy preocupada. Esto se está poniendo feo. Los inspectores andan por todas partes. Esto puede volverse una pesadilla. Luego dejó un silencio, y me dice muy suavecito, no quiero que te pase nada. Hablamos con los compradores y pueden llegar a 150,000 pesos. Es buen trato. Me quedé callado. Ella suspiró. Jaque, sabemos que este lugar no vale la pena. Papá no quería que te arruinaras por esto. Y yo le pregunté, ¿y tú qué sabes de lo que quería, papá? Hubo silencio. Luego dijo, acepta el dinero, esto no va a terminar bien para ti si sigues peleando, ¿eso fue una amenaza? Estaba como loco revisando los archivos de papá y encontré un compartimento escondido en su archivero. Adentro había un sobresellado con unas coordenadas.
escritas y un montón de documentos viejos de una empresa de 1979. No entendí todo. Era lenguaje técnico, pero repetían frases como depósitos de alta calidad y valor económico. Importante, pero no decía de qué. Poniendo las coordenadas en Google Maps, me di cuenta que señalaban justo un punto como a 50 metros detrás del garaje, donde está esa máquina vieja de perforación. Y donde Buster no deja de cavar. Hablando de Buster, ese pobre perrito es el único que me ha mantenido cuerdo, pero últimamente se ha portado raro. Llora y rasguña la caja fuerte de papá. Esa que nunca me dejó tocar. Decía que ahí tenía sus planes de jubilación. He intentado cada combinación posible. Nada funciona. Decidí regresar a limpiar más de esa losa de concreto. Después de una hora de escarbar, me di cuenta de que no es una losa normal. Es como la tapa de un búnker o algo bajo tierra. Tiene una costura como si fuera una puerta, pero no logré abrirla. Al día siguiente, otra vez apareció Olivia, esta vez con 2 abogados. Uno me entregó un montón de papeles diciendo que la gasolinera viola quién sabe cuántos códigos de construcción, licencias y normas ambientales. Yo le dije, esto es acoso y lo sabes. Ella ni lo negó, nomás dijo, son negocios, jaque. Y el tuyo cada día es más bajo. Los abogados empezaron a hablar de multas y de que podrían quitarme la propiedad. ¿Qué te pasó? Le pregunté a Olivia. Antes construíamos fuertes en el patio. Ahora, me amenazas con abogados. Creí ver en su cara algo parecido a la culpa, pero se le borró y puso esa cara fría de abogada, madura, jaque. Este es el mundo real. Papá te consintió demasiado. Cuando se fueron, me di cuenta que Buster ya no estaba. Lo encontré otra vez escarbando como loco en la losa de concreto. Cuando lo aparté, vi que había descubierto lo que parecía una manija de metal, medio enterrada. Me iba a poner a investigar cuando me llamó mi casero. ¿Y ahora qué? Pues resulta que alguien, qué sorpresa, metió una denuncia anónima diciendo que yo tenía un negocio en mi apartamento, lo cual no es cierto. Y ahora tengo 30 días para mudarme. Mis hermanas estaban haciendo todo lo posible para hacerme rendir. Yo nomás me quedé sentado, viendo la pared. Por primera vez desde que empezó todo esto, me pregunté si Olivia y Sofía tenían razón. A lo mejor sí estaba siendo un necio, aferrándome a un sueño roto. Tal vez mi papá me dejó la gasolinera nomás porque se sentía culpable. No porque de verdad pensara que yo podía con ella. No tenía dinero, ni un plan B. Y ahora ni siquiera tenía dónde vivir. Quizás sí debería aceptar esa maldita oferta e irme. Pero entonces Buster resopló y me empujó la mano como si supiera lo que yo estaba pensando. Tenía las caderas ya torcidas, el hocico lleno de canas, pero seguía sentado a mi lado como si todo estuviera bien, como si confiara en mí. Si mi papá creyó en mí lo suficiente como para dejarme todo esto, a lo mejor yo también tenía que empezar a creer en mí mismo. Así que me pasé las siguientes 3 horas metido en la oficina, tratando de abrir la caja fuerte de papá. Resultó que la combinación era la fecha en que compró la gasolinera. Lo debería haber adivinado antes. Adentro no había dinero ni oro, solo una carpeta gorda que decía bienes inmuebles, una cajita con más llaves y una USB vieja. Me sentía como si me estuviera volviendo loco. La carpeta traía cosas, pero en vez de dar respuestas, solo me dejó con más dudas. Resulta que papá no nada más era dueño de la gasolinera. Llevaba años comprando terrenos alrededor, casi 16 hectáreas en total. ¿Para qué? Para una gasolinera que casi ni funcionaba, no tenía ningún sentido. Me quedé viendo las escrituras, frustrado. ¿Por qué demonios nunca me lo dijo? ¿Por qué guardar algo así en secreto? Si supuestamente era para mí, necesitaba respuestas, y rápido. Así que llevé los informes viejos de la inspección a un geólogo, a ver si él los entendía. Él los revisó, frunciendo el ceño. Aquí hay algo, murmuró. Estos marcadores químicos, no quiero adelantarme, pero puede ser algo valioso. ¿Cómo qué? Le pregunté. Dudó un momento. No sé decirte bien sin un estudio completo, pero esto podría ser importante. Yo ya quería gritar. Cada vez que creía estar cerca de entender algo, me estrellaba contra otra pared. Pero sentarme a llorar no iba a servir de nada, así que agarré una pala y volví a donde estaba la trampilla de metal que Buster había encontrado. Si mi papá no me iba a decir las cosas claro, yo mismo iba a acabar hasta encontrar las respuestas. 3 horas escarbando, la tierra volando, el sudor corría por mi espalda, todos mis músculos me pedían que parara. Pero no me rendí, finalmente, lo descubrí todo. Era una trampilla vieja que llevaba a lo que parecía un túnel o cámara subterránea. Claro,
Estaba sellada con un candado viejo y oxidado. Me recosté respirando pesado, mirando la trampilla como si se burlara de mí. Mi papá había pasado años escondiendo lo que fuera que estaba ahí abajo, y ahora que yo estaba tan cerca, sentía como si todavía no quisiera dejarme entrar. Y entonces me cayó el 20. Esa llave rara que encontré pegada con cinta detrás del archivero. Corrí a mi camioneta, la agarré y regresé a la trampilla. Me temblaban las manos mientras metía la llave en el candado. Se abrió con un clic, como si hubiera estado esperándome todo este tiempo. Dudé un segundo antes de abrir. Agarré la manija y jalé. Nada. Años de óxido la habían pegado. Buster gimió detrás de mí mientras yo empujaba con el pie y jalaba con toda mi fuerza. El metal crujía, el polvo se levantaba. Y por un segundo pensé que todo se iba a romper. Pero entonces el sello cedió. Una ráfaga de aire viejo me pegó en la cara. Y abajo. Una escalera estrecha de cemento desaparecía en la oscuridad. Se me hizo un nudo en el estómago. Esto no era solo un cuarto viejo. Esto lo habían escondido a propósito. Mi papá construyó todo esto para que nadie lo encontrara. Yo bajé despacio, con la linterna iluminando el aire polvoso. Al fondo había un cuartito como de 2 metros. Frío y lleno de archiveros. En la pared del fondo había un escritorio viejo, con una lámpara de pilas encendida, como si alguien la hubiera dejado allí hace poco. Esto no era un lugar cualquiera. Era la oficina secreta de mi papá. Todo estaba cubierto de polvo, pero se notaba que nadie había tocado nada desde que él estuvo ahí. Seguramente había construido ese cuarto hace muchos años. ¿Pero por qué? ¿Qué era tan importante como para esconderlo? No estaba preparado para lo que encontré. Los archiveros estaban llenos de papeles. Era como tropezarme con algo muy grande, pero no sabía qué estaba viendo. Luego encontré un recorte de periódico sobre yacimientos de litio en otros estados. Y ahí, pegada, había una nota de papá que decía, presencia confirmada. Ahora, a esperar. ¿Esperar qué? Pues a que el litio se volviera valioso, a que nosotros fuéramos lo suficientemente grandes para entender. Y quedaba claro que no era una locura. Papá se había pasado años comprando terrenitos cerca de la gasolinera, juntando los derechos minerales de toda esa tierra. Algunos documentos decían que hasta pidió segundas hipotecas sobre nuestra casa. No se aferraba a una gasolinera quebrada, era su proyecto de vida. Encontré un mapa con todos los terrenos que compró, y entonces lo entendí todo. Había formado un círculo perfecto alrededor de algo. Cada compra, cada paso que daba, lo llevaba a eso. Me sentí mal. Todo ese tiempo yo pensé que solo era un señor terco que no quería soltar el pasado, pero en realidad iba muchísimo adelante de todos. Entonces encontré los diarios de mamá. Ella lo sabía todo. En una entrada de 1992 escribió, Frank está apostando a largo plazo. Las niñas no entienden por qué no nos vamos de vacaciones ni compramos coche nuevo. Pero algún día todo esto valdrá la pena. Ella creyó en él. Renunció a muchas cosas y ni siquiera vio los resultados. Cuando ella murió en 2005, papá cambió, como si hubiera dejado de vivir para todo lo demás. Me quedé sentado ahí un rato, leyendo su letra, como si estuviera espiando algo que no debería ver. Agarré algunos documentos y subí, pero antes de poder pensar bien en todo, Buster empezó a gruñir hacia los árboles. Volteé y vi a alguien parado al borde del terreno. Cuando grité, esa persona huyó. Al día siguiente, empezaron los problemas. El abogado de papá me llamó. Tus hermanas acaban de meter una orden para que no hagas cambios en la propiedad mientras pelean el testamento. Pero ya era demasiado tarde para eso. Claro, no les dije nada del cuarto secreto. Y luego todo se puso más raro. Llegó una camioneta negra con 2 tipos con traje. Parecían sacados de una película mala de detectives. Sacaron unas identificaciones muy sospechosas. Y hablaron de desarrollo de terrenos y estudios de viabilidad. Pura palabrería elegante. Yo me hice el que no sabía nada, pero no creo que me creyeran. Dejaron una tarjeta y dijeron que me llamarían. 1 hora después, me llamó Olivia. Trabajan para el tipo que te traje aquí. Ten cuidado con lo que dices. Yo le pregunté por qué me advertía todo eso, porque aún somos familia. No personal. Solo queremos manejar bien lo que descubrió papá. ¿Qué descubrimiento? Le pregunté. Ella guardó silencio un segundo. Luego dijo, ¿de verdad no sabes? Piensa, ¿por qué una empresa pagaría $250,000 por una gasolinera en una calle sin salida? Ese precio seguía subiendo. No le di mayor importancia. Y regresé a la oficina subterránea. Tenía el presentimiento de que aún no había encontrado todo. Y estaba en lo cierto.
Escondida debajo de un mueble había una cajita de metal. Estaba cerrada y no se veía ninguna llave. Y encima de todo eso, Buster estaba raro. Casi no comía y se la pasaba caminando de un lado a otro como si sintiera que algo malo iba a pasar. Quizá solo está sintiendo mi estrés. O quizá él sabe más que yo. Llevé la caja con un cerrajero bien temprano en la mañana. El tipo ni me preguntó nada. La abrió como si nada. Adentro había un montón de papeles y, encima de todo, un informe geológico reciente, mucho más nuevo que todo lo que había encontrado antes. Y fue ahí cuando entendí todo. Todos esos años de estudios, de pruebas, de comprar terrenitos, no fue pura suerte ni adivinanza. El informe confirmaba lo que papá ya sabía desde hace años. Sentía el corazón a todo lo que da mientras leía. Al principio era pura palabrería que casi ni entendía, pero luego lo vi claro: litio, el material con el que hacen las baterías, lo que hace funcionar todo hoy en día, desde celulares hasta carros eléctricos, uno de los recursos más valiosos del mundo ahorita. Parpadeé y lo volví a leer: reservas de litio de alta calidad confirmadas, valor de mercado estimado, $200 millones. Me temblaban las manos. Esto no era nomás algo valioso, era una mina de oro debajo de mis pies. Papá lo sabía. Y se pasó la vida entera asegurándose de que nadie nos lo quitara. Pero antes, la tecnología no era suficiente para estar seguro o para sacarlo bien. Así que pasó años comprando los derechos minerales de toda la zona, poquito a poquito, sin hacer ruido, esperando el momento correcto. Aquel equipo de perforación que encontré era de las primeras pruebas, y esa oficina escondida donde guardaba todo era para que nadie intentara robárselo antes de que él tuviera todo legalmente cerrado. La caja también traía los documentos de un fideicomiso que se hizo hace 5 años. Ese fideicomiso decía que toda la propiedad y los derechos minerales estaban a mi nombre, y que se hacía válido en cuanto él muriera, y eso está totalmente separado del testamento. Por eso mis hermanas pueden pelear el testamento todo lo que quieran, no importa. El fideicomiso lo supera. Papá se encargó de todo. También había una memoria USB en la caja. Mis manos temblaban cuando la metí en mi laptop. Se abrió una carpeta llena de videos. El primero era de 1979. Papá salía joven, emocionado, junto al equipo de perforación. Acabo de recibir los resultados iniciales, decía, con una sonrisa. Si esto sale como dice Steve, puede cambiar todo para nuestra familia. El video más reciente era de hace apenas 6 meses. Papá salía ya grande, cansado, pero con la mente clara. Miraba directo a la cámara. Jaque, si estás viendo esto, siempre supe que lo harías. Tú eras el único que entendía que el verdadero valor no siempre se ve a primera vista. Tus hermanas querían recompensas rápidas. Tú entendiste la paciencia y el trabajo duro. Esta es tu herencia, no solo lo que encontré, sino lo que construí alrededor. No dejes que nadie te lo quite. Debo haber visto ese video unas 20 veces, con las lágrimas corriendo por mi cara. Buster se acurruqué a mi lado, puso su cabecita en mi pierna, como si entendiera todo lo que estaba sintiendo. Llamé al abogado y me confirmó que el fideicomiso era sólido. Él ya sabía lo del litio desde el principio, pero no podía decir nada porque todo estaba protegido por secreto profesional. Tu papá quería que lo descubrieras por ti mismo, me dijo. Decía que así lo ibas a valorar más. También tenía miedo de que, si lo decía en voz alta, tus hermanas se enteraran antes de que todo estuviera legalmente protegido. Y tenía razón. Si me lo hubiera dicho directo, tal vez hasta se lo habría contado a alguien, quizá hasta hubiera intentado hablar con mis hermanas. Pero papá las conocía mejor que yo. Sabía que, en cuanto supieran lo que había aquí, intentarían quitármelo. Ya lo entendía todo. ¿Por qué mis hermanas, que nunca pelaron este lugar, ahora lo querían? ¿Por qué el alcalde empezó a sacar quejas raras y multas del código? Porque todos ya sospechaban lo que hay bajo esta tierra. Pero lo que no sabían es que existe el fideicomiso. Creían que me podían presionar para vender, pero papá se aseguró de que eso no fuera posible. Legalmente, todo está a mi nombre. Tengo el control. ¿Cómo se enteraron? Los videos me dieron la respuesta. Papá contó que hace años trabajó con un ingeniero de minas. ¿Adivina qué? Ahora ese tipo trabaja para uno de los desarrolladores que quieren comprar esta tierra. Seguro él conectó los puntos cuando papá murió. Y fue a decirle a la gente equivocada. Ahí fue cuando mis hermanas cambiaron de opinión. La gasolinera, que por años dijeron que era un fracaso,
de pronto les pareció un tesoro. Y cuando confirmé que el depósito de litio era real y que todo me pertenecía legalmente, supe que tenía que manejar esto como se debe. Vender no era una opción. Así que fundé mi propia empresa, con el nombre de papá. El abogado me puso en contacto con gente de la industria minera, expertos que sí saben manejar esto sin robarte lo tuyo. Hice un trato, yo conservo el 65% y ellos se encargan de lo técnico. Lo mejor de todo es que usamos los mismos métodos de minería de bajo impacto que papá investigó por años. Papá no nomás se sentó sobre esto, él lo planificó todo. Pero luego la cosa se salió de control. Mis hermanas metieron todos los pleitos legales que pudieron para romper el fideicomiso. Cuando eso no funcionó, cambiaron de estrategia, y dijeron que, como herederas, tenían derecho a una parte. El juez se rió en su cara y las echó del tribunal. Eso debía haber sido el final. Pero claro que no. La cosa se puso fea. Alguien intentó quemar la gasolinera. Por suerte, la seguridad los detuvo a tiempo. También se metieron 2 veces a mi depa. Y después, el periódico local publicó un artículo lleno de mentiras diciendo que la minería de litio iba a destruir el medio ambiente. Todo con fuentes anónimas y dramas exagerados. Pero yo sé quién está detrás de eso. Luego me enteré de algo peor, alguien intentó robarse a Buster. Como si de verdad hubieran entrado al terreno para secuestrar a mi perro. ¿Quién hace eso? Pero está bien, por cierto. Resulta que, aunque ya tiene 12 años, un Golden Retriever de 34 kilos no se deja agarrar tan fácil. Ese idiota no la contó. Justo después, Olivia llegó a mi depa llorando, pidiendo perdón, diciendo que no entendía la visión de papá. Juró que no sabía nada de los robos ni del intento de llevarse al perro. Tal vez decía la verdad. Tal vez no. Pero aún así intentó manipular como siempre. Podríamos manejar la empresa juntos, Jaque, dijo, suave y con carita triste, como si eso fuera lo que papá hubiera querido. Pero papá no quería eso. Por eso se aseguró de que ellas no tuvieran derecho a nada. Sofía lo intentó diferente. Al principio me mandaba mensajes hablando del legado familiar y de lo que papá hubiera querido. Cuando eso no funcionó, empezó a amenazarme, dijo que iba a ir a la prensa con secretos familiares oscuros. Lo cual me dio risa, porque lo peor que hizo papá fue insultar al televisor cuando perdía su equipo de fútbol. Sí. Demasiado tarde. Y ahora, todo el pueblo que antes ni me volteaba a ver, actúa como si fuera su héroe. El alcalde, el mismo que quería callarme, ahora anda diciendo que él siempre apoyó el desarrollo empresarial local. Los vecinos que jamás me habían hablado, de repente me invitan a todas las fiestas del pueblo.